Vamos a saludar al concejal de Deportes y Salud del Ayuntamiento de Murcia, a Felipe Coello. Felipe, bienvenido, muy buenas. Gracias, bien hallado. Además, me encuentro muy a gusto. Y además que empecé con algo tan bonito como el libro de Antonio Arco y ahora con los datos de la pandemia, bueno, pues me hacen sentirme muy bien en el sitio que estoy. Me encanta. Es un placer siempre recibirte porque pones blanco sobre negro, porque hablas sin tapujos y desde luego las cifras han mejorado ostensiblemente. Hay un 10% menos de contagio respecto a la última semana, pero ¿cuál es la situación epidemiológica, por ejemplo, en el municipio de Murcia? Como responsable de salud, te leíamos el pasado sábado un post muy crítico, personal, en tu cuenta de Facebook, invitando a la gente a que actúe con mesura y sobre todo a que cumplan las medidas de seguridad sí o sí. Bueno, como tú bien dices, las cifras están, ahora mismo yo creo que más que siguiendo esa línea que llevaba en los últimos días o en las 2 últimas semanas de bajada, están un poco estabilizadas en ese sentido. Lo ideal hubiera sido que hubiésemos seguido bajando. Tú has dicho bien, has dicho 164 casos en el día de ayer, 54 en el municipio de Murcia, 51 en el municipio de Murcia, que está casi no llega al 30% de los casos a nivel regional, que sería lo que se corresponde con la población de nuestra región. Pero lo que nos dice es que esos porcentajes que hay porcentualmente con respecto a por ejemplo, a las 3.097 pruebas que se hicieron en el día de ayer, es que es verdad que estamos estabilizados en unos números bastante bajos, comparativamente con lo que teníamos hace un mes, pero esa curva no sigue hacia abajo, que era lo que todos hubiésemos pretendido en esta situación. Yo creo que tal y como dije en esa opinión en las redes sociales sobre la situación de nuestro municipio, es que desgraciadamente hay mucha insolidaridad con respecto a la situación que se vive. Hoy otra vez 7 fallecidos. Ayer me parece que fueron 5, no recuerdo bien. Estamos siempre con cifras superiores a 5 fallecidos en los últimos días. Fallecidos que vienen de los contagios anteriores, de los contagios que ha habido pues, en la época del puente de diciembre o incluso antes, cuando estaban los números peores. Y la gente mucha gente sigue yendo a esas terrazas al aire libre, pegando espalda con espalda, en muchos casos usando la mascarilla de manera testimonial, es decir, colgadas en las orejas, pero por debajo o por debajo de la nariz. Sí, por debajo de la nariz, que no sirve para nada, y además, lo que es peor todavía, fumando. Se quitan la mascarilla en plena acera y fuman. Sí. Hoy lo hemos podido comprobar. Un ciudadano le dice, voy a llamar a la policía para que te pongan una multa de 600 euros por insolidario. Sí, yo creo que hasta que no les llegan las multas, y hasta que no tienen algún afectado a nivel familiar, pues la gente sigue siendo muy irresponsable. Y como eso es lo que estamos viviendo, tenemos 2 nuevos ingresos en la UCI, que todavía tenemos 71 personas ingresadas en UCI, que son muchos. Y bueno, yo creo que la comunidad autónoma en ese sentido está intentando poner un poco de sentido común en las normas que se están haciendo, pero desgraciadamente hay una parte importante de la población que se las está saltando a la torera, con el grave riesgo que conlleva para el resto. Y ya no solamente para el resto, que nos podemos sentir como ese señor que le decía al otro que le iban a poner una multa, sino como el resto, me refiero al resto que se pasea por las calles o que intenta tener una vida normal dentro de una situación complicada. Si esto no son capaces de entenderlo, es muy difícil que podamos mejorar la situación que actualmente vivimos de cara a los futuros meses, de cara, sobre todo, si esto se nos complica en los próximos 10 días antes justo de las fechas de Navidad, y la gente, desgraciadamente, no lo entiende. El viernes es verdad que fue tremendo, el viernes fue como si fuese el último día para hacer compras, el último día para salir a tomarte una cerveza, el último día para muchas cosas, cuando realmente luego había un sábado, un domingo, un lunes y un martes, como estamos hoy, ¿no? Yo también tengo que decir que sábado, domingo y lunes mi percepción en la calle ha mejorado con respecto a lo del viernes, pero es que si estamos todas las semanas esperando a que jueves, viernes nos pase una cosa como esta, pues desde luego no es nada normal. Y no podemos tener un policía para cada uno de nosotros. Claro. Pero a todos estos insolidarios, Felipe, yo le daría una ruta turística por las UCIs para ver cómo se encuentran todos los entubados
y la trascendencia que lleva consigo el COVID-19. Y además de edades tempranas incluso, Bueno, que está muriendo gente de 30 y poco años, de 29. Han muerto gente con edades que no tienen nada que ver con gente, lo que se puede llamar la tercera edad, a partir de 65 años, que, hombre, que yo creo que son jóvenes, lo digo por mí que tengo 64. Claro. Y que todavía os queda mucha mili. 64 dentro de unos días, pero no me considero, sinceramente me considero que estoy en buenas condiciones físicas, pero realmente, dependiendo de la carga viral que te pueda afectar, el contagio puede ser tremendo y te puede llevar a una UCI, y de una UCI yo no voy a decir ni mucho menos que es al 50%, ni muchísimo menos, pero el que está en la UCI está en una situación comprometida. Y ya no solamente está comprometida, sino además que está comprometiendo una cama que luego, cuando surge un infarto, un accidentado grave, pues le está comprometiendo una cama para este tipo de cosas. Y la gente no es consciente de ello. Sí, que el resto de patologías no se han ido, desgraciadamente, que siguen ahí, accidentes hay todos los días, problemas o enfermedades crónicas que requieren de ingresos graves, puntuales. Desgraciadamente, el COVID no ha significado que lo demás desapareciese. Si fuese así, hombre, sería fantástico, pero esa no es la verdad. La verdad es que las otras patologías crónicas, agudas, etcétera, accidentes, esas están ahí y siguen estando, Y si nuestras camas de los hospitales y nuestras camas de UCI están ocupadas solamente por gente del COVID, vamos a tener Felipe, ¿eres partidario de insistir más en campañas de concienciación ciudadana en torno a los medios de comunicación? Nosotros desde el Ayuntamiento lo tenemos claro. Ayer ya iniciamos una campaña con MUPIs prácticamente en todo el municipio. Hemos hecho un árbol de Navidad desde el Servicio de Salud, que además creo que lo vamos a compartir con vosotros en los próximos días. Un árbol de Navidad donde están todos y cada uno de los puntos importantes que hay que hacer en este momento de la pandemia. Lo estamos repartiendo, lo hemos repartido también en Salud 21, que es una publicación que se va a todos los centros hospitalarios de la región para que la gente lo entienda también. Es muy buena. Sí. Y va dentro del programa, y además va dentro del programa de las fiestas de Navidad. Con lo cual, nosotros creemos que podíamos hacer más, obviamente podíamos hacer más, pero como le decía a Pablo, no tenemos un policía para cada uno de los ciudadanos, no tenemos alguien que pueda estar repitiéndole al que está, como tú bien dices, pasas por la calle y lo tienes a un metro fumándose un cigarro o fumándose algo que no es un cigarro y que además te pueden... Sí, los cigarrillos que ponen contenta a la gente. Sí, lo que antes se llamaban los cigarritos de la risa. Bueno, pues a algunos no les sienta, no tienen tanta risa, no les sientan bien. Desde luego esto no tiene gracia en mitad de una pandemia y en un municipio en el que, insistimos, las cifras van mejor, pero no podemos en ningún momento rebajar la guardia, porque los contagios de hoy pueden ser las muertes de mañana. Correcto. Hay un estudio que quería comentaros hoy, hay un estudio que ha salido de una de las revistas más rigurosas del mundo a nivel científico de medicina, que es la New England Journal of Medicine, que dice que los datos virológicos, epidemiológicos y ecológicos han demostrado que el uso de la mascarilla protege de la infección. Pero es real, porque ya no solamente hace eso, sino además que en el caso que se produzca un contagio teniendo la mascarilla puesta, la sintomatología de la enfermedad resulta mucho más leve. La carga vírica recibida es de la cantidad de partículas que se producen en el primer contacto, son las que luego van a decidir cuál es tu proceso con la enfermedad. Y ese filtro que tú tienes con la mascarilla reduce claramente la carga vírica que llega a las vías respiratorias. Es importante. Y esto es un tema fundamental, que la gente tiene que ser consciente. Como bien decía José Manuel, si yo estoy en una cafetería, estoy en un bar, estoy en un restaurante, yo voy con mi mascarilla, me puedo tomar mi cerveza, puedo tomarme mi tapa, pero hay muchos ratos entre una cosa y la otra, o incluso al final de las sobremesas que se hacen. Y es que ahora vamos a tener unas fechas delicadas dentro de nada. Es que entre nosotros plato y hemos plato... hecho famoso, en Murcia se ha hecho el famoso tardeo. Sí. Y ya me preocupa que ya no sea tardeo, que sea mañaneo, tardeo y nocheo. Y entonces, en sitios de aglomeraciones y sobre todo cuando estás esperando a que te sirvan el refresco, la cervecita o lo que sea, el aperitivo, sigue con la mascarilla. Yo lo tengo, bueno, yo creo que... Entre plato y plato también, que además la norma obliga, la norma autonómica. Tengo que decir que hay terrazas que han empezado a poner un poco de cordura en ese sentido. Terrazas, yo cuando hablo de terrazas más populares donde va más la gente joven, porque las terrazas de los restaurantes realmente yo creo que cumplen a rajatabla cada uno y son seguramente los que luego tienen que pagar los desperfectos de los otros. Entonces, yo creo que empiezan a verse ya las terrazas de la gente más joven
con más distancia, no aquello de estar sentado y yo en mi espalda tengo a otro, controlar el tema del tabaco, controlar el tema de las mascarillas, empieza a verse mucha más razón en este El control, como tú muy bien dices, que no pase del tardeo al mañaneo. Sí. Y estos jóvenes, que son, la mayoría son civilizados, son solidarios, pero hay una minoría que le pone la trampa a la mayoría y no guardan las distancias. Y en algunos casos no tan jóvenes, José Manuel. Y en algunos casos no tan jóvenes. Porque un joven, si ponemos la franja de edad de joven hasta los 35 años, y hay hasta 45 también. También lo sé. Que no están haciendo las cosas correctamente. Felipe, y a todo esto, ha vuelto la hostelería como responsable de salud, has hecho ya esa valoración, pero ha vuelto también el deporte base, que hacía falta, que aquí fuiste de los primeros en insistir en que el deporte no era foco de contagio, ni mucho menos, y que había que dar una salida a todos los jóvenes y no tan jóvenes, e incluso a las familias, para poder practicar el deporte en las escuelas deportivas municipales. Nosotros ese aspecto lo teníamos claro desde el primer momento. Nosotros teníamos que empezar a hacer deporte en general, en todas las actividades, lo antes posible. El deporte es parte de la solución, no es parte del problema. Lo he dicho ya en alguna que otra ocasión. También es verdad, y lo tengo que decir aquí, que además lo comenté en su día con los responsables políticos y sanitarios en este sentido, que yo a lo mejor lo que son las puras competiciones hubiese esperado un poco más. Yo hubiese esperado a principios de enero que estuviese mucho más estabilizado la cosa, que además tuviésemos la vacuna ya prácticamente en movimiento y hubiera sido mucho menos. ¿Se ha decidido empezar ya? Adelante. Estoy seguro que si hay alguien que va a hacer todas estas cosas bien, va a ser la gente del deporte, no tengo ninguna duda. Seguro, y en particular en el municipio de Murcia, donde tenemos además, por ejemplo, me gusta siempre incidir, porque ya no solo la COVID, que estamos esperando al 4 de enero, cuando el Gobierno de España ha dicho que va a empezar el plan general de vacunación, pero hay otro tipo de vacunas que también colateralmente pueden protegernos de otros coronavirus, como por ejemplo el caso de la gripe, ¿no? Sin duda, sin duda. Yo tengo que decir que yo no me he vacunado. Hacía mucho tiempo que por diferentes razones, porque me cogía que estaba un poco resfriado y tal, pero en los 2 últimos años que me he podido vacunar de la gripe, estoy seguro que esa vacuna de la gripe me ha ayudado a solventar, tanto el año pasado como la de este año, me ha ayudado a solventar de alguna manera, me ha dado más defensas para poder pelear ante situaciones en las que yo personalmente, por mi cargo y por mi situación, pues tengo que vivir muy a menudo situaciones que no son las más adecuadas. Estás expuesto. Para mi edad, o sea, y lo digo con claridad. Yo creo que hay que vacunarse. Es verdad que la mascarilla para el tema de la gripe está ayudando muchísimo, ya no solamente aquí, sino a nivel mundial. Se está viendo que la gripe es un gran refuerzo, la mascarilla es un gran refuerzo para evitar el contagio de la gripe, pero es que además te ayuda a tener más defensa frente a cualquier otro ataque externo que tengas. ¿Cómo ha sido el tema con todo el equipo técnico y humano de la Concejalía de Deportes y Salud para el regreso del público a los pabellones y a los campos de fútbol? Bueno, nosotros hemos ayudado en la medida que hemos podido, hemos intentado poner un poco de cordura en ese sentido. La gente de deporte está trabajando día a día con con todos los diferentes papeles que nos van llegando de las diferentes asociaciones, clubes, etcétera, para ir dándole salidas y que puedan empezar a entrenar todos con mucha seguridad, eso sí, con un régimen muy estricto de hacer las cosas bien, tanto a nivel de campos de fútbol como a nivel de pabellones. Se nos ha mezclado por medio temas de contratación, que no podíamos sacar algunos contratos de instalaciones deportivas que se han ido demorando por razones, imagino que administrativas, no por el trabajo de deportes que lo tiene presentado hace meses en los diferentes estamentos del ayuntamiento, pero es verdad que la gente del servicio de deportes, tanto de actividades como de juegos escolares, etcétera, está haciendo en ese sentido un trabajo para quitarse el sombrero, porque revisar cada uno de las documentaciones que se nos presenta, independientemente del que nos pasan de la Dirección General de Deportes, que al final son los que te dan permiso para que unos puedan ir y otros no, el que nosotros luego revisemos esa documentación y podamos dar los vistos buenos lleva un gran trabajo. Pero la actividad deportiva, Pablo, y espectadores, no solamente son los eventos, sino los entrenamientos. El día a día. Es el día a día, y los entrenamientos sigo observando fuera de los recintos deportivos, porque no pueden acceder ni familiares ni nadie a los entrenamientos,
que se aglomeran, que se quedan ahí en grupitos, curioso, hablando y dialogando, pero oiga usted que no estamos en normalidad en la vida cotidiana, Es que no se dan cuenta. Choca, que no se puedan duchar y sin embargo se queden hablando algunos sin mascarilla. Es curioso que choca, yo he pasado también, como tú bien dices, por delante de algunos campos de fútbol, incluso por delante de algún pabellón, donde esos padres que dejan a esos niños allí, debe de irse cada uno por su casa o darse un paseo o esperar en sitios determinados, pues se reúnen y están charlando y están hablando. Hombre, la verdad que lo hacen con mascarilla, pero es que la situación está muy clara. No es que tengamos que tener grupos de 6, ni grupos de 10, ni grupos de 8. Es que, vamos a ver, todo lo que se organice lleva cierta movilidad. Y la movilidad y los flujos de gente llevan a que haya posibles contagios. Y eso es lo que hay que evitar. Si está claro que el deporte en sí puede ayudar a campo abierto, en pabellones con números controlados, con situaciones controladas. Puede llevar a un cierto control de todas estas situaciones y porque sobre todo, lo que os decía antes, que la gente del deporte se preocupa mucho de no meter la pata en ese sentido. Pero los que más tienen que dar ejemplo en ese sentido son, por supuesto, los padres. Y, por ejemplo, las recomendaciones del concejal de Salud y Deportes para las fiestas navideñas, es decir, las comidas familiares, las cenas, la Nochevieja, la Nochebuena, el Año Nuevo, ¿cómo se tiene que hacer en casa? Pues, hombre, yo creo que hay que mantener mucho y muy bien los núcleos familiares. Y cuando hablo de los núcleos familiares, independientemente de que ya ha dicho la comunidad autónoma que igual aumenta hasta 10, de 6 a 10, y que saldrá en los próximos días antes de las Navidades, yo no creo que el mayor problema que sean 10 o 12. Yo no creo que ese sea el problema. El problema es que tú tienes que estar con un núcleo familiar muy definido, con el que tú pasas horas y con el que tú estás día. Y con los el que meramente convivientes. Exactamente. Tú tienes la máxima confianza de estar con ellos. Si tú ese núcleo familiar lo mantienes y eres capaz de estar seguro de que los que están contigo son más propensos a no tener ningún problema, eso es importante. Luego, estar en espacios abiertos o espacios completamente aireados. Parece mentira, hará frío. Pues sí, pues un poco de frío, pues te abrigas, que además así te dan más ganas de comer y consumes mejor. Exactamente. Pero tenemos que mantener este criterio del distanciamiento social, de la mascarilla cuando no estemos... Hombre, si estamos en el núcleo familiar, obviamente no vamos a estar con la mascarilla. Pero si tenemos que salir... A mí me ha pasado muchas veces que he bajado en el ascensor de mi casa y digo, ostras, la mascarilla. Y he tenido que otra vez ir para arriba a buscar la mascarilla. Porque dentro de nada ya se va a hacer algo cotidiano. Esto ha llegado para quedarse, igual que el coronavirus. Bueno, ya sabes tú que los japoneses llevan muchos años poniéndose la mascarilla. Claro. Esos son más listos que ninguno. Eso ya... El problema son los allegados. ¿Quiénes son los allegados? Esa es muy buena. La de los allegados está muy bien. ¿Allegados hasta cuándo son allegados? ¿Hasta cuándo se puede Esa decir es la pregunta del millón. Pues yo creo que los allegados, en este sentido, los allegados tienen que ser tu familia. Los convivientes. No más. Núcleo familiar. Sí. Núcleo familiar. Núcleos familiares, en mi caso, yo por ejemplo, puedo hablar en mi caso, nosotros somos 3 en mi casa, pero es verdad que mi suegra vive prácticamente con nosotros y yo tengo 2 cuñadas que vivimos con ellos prácticamente el día a día. Estoy en su casa, ellos están en la mía, pero no para en Navidades, sino lo llevamos haciendo pues prácticamente desde el inicio, desde la pandemia. Hombre, esto es un núcleo familiar. Nosotros nos preocupamos por nosotros. Si hay alguno que ha tenido algún problema y ha estado encerrado en su casa durante una semana o 10 días, los demás los hemos sabido. Hemos sabido que ha salido negativo. Sabemos quién de nuestro grupo se hace las pruebas periódicamente, como es el caso de mi hijo, que juega baloncesto a nivel y se la tiene que hacer periódicamente la prueba. Los demás, no nos queda otro remedio que antes de que empiecen las fiestas, intentar hacernos también, si no es una PCR, es una prueba de antígeno, que son mucho más económicas, o incluso una prueba de anticuerpos, que todavía son mucho más económicas. Y ir con ese plus de seguridad. Pero, hombre, siempre y cuando al día siguiente no te vayas de mañaneo, tardeo, nocheo, y luego te vayas a cenar con tu hacer como una especie de mini cuarentena previa, ¿no? Es lo que se recomienda, además, a la gente que vuelve a sus pueblos, que están estudiando en Murcia, que vuelven con sus padres, en algunos casos mayores, que eso lo tienen que tener en cuenta. Ya sabemos cómo empezó, recordar cómo empezó la primera infección de COVID en Murcia. Aquellos que vinieron de Madrid, de la feria aquella famosa. De Arco. Sí. La chavala que fue... Efectivamente. Fue el 8 de marzo, ¿no? Sí, y el inconsciente octogenario
que cogió el tren y vino con su Sí. mujer Sí, diciendo a mí me da igual A todo. los Arcos, que creo que Yo finalmente voy a Murcia falleció. porque tengo allí Ahí está más tranquilo. mi Está mejor segunda vivienda. Contagió a medio tren. En fin, disparates auténticos que han pasado en plena pandemia aquí en la región y que el Ayuntamiento de Murcia, dando ejemplo como siempre, trata de evitar, porque tenemos la suerte de que en la capital tanto el alcalde como el concejal de Deporte y Salud son licenciados en Medicina y Cirugía. En el caso del primer edil es catedrático. El área era medicina... de mi jefe. Sí, Ballesta. Sí, mi jefe lleva temas de medicina molecular. La verdad que el alcalde, independientemente de hablar muy bien y de estar trabajando, dejándose la piel cada día, es un hombre tremendamente preparado, lo demuestra cada vez que abre la boca, que eso es muy importante, no tener a alguien que diga cada vez que hable, diga alguna tontería, no es el caso de José Ballesta, ni mucho menos. Y publicado, que además es de JCR primer cuartil, no como otros que le han publicado otros para que le acrediten a catedrático. En mi caso, desde luego, soy un médico con menos recorrido, pero bueno, es lo que he estudiado. Pero fíjate, incluso en su día hubo quien puso en cuestión tu título de medicina y ahí está. Yo no le puedo caer bien a todo el mundo, Pablo. Hombre, ya, si esto es el riesgo también que conlleva Felipe, el cargo. ¿Y quiénes caemos bien a todo el mundo? Sí, bueno, no sé. ¿Qué se le va a ahora hacer? mismo me puedo pensar en frío y tengo dudas, fíjate. Si hay alguno que no le caiga bien a todo el mundo. Felipe, hablando de caer bien... Rafa Nadal. No, que hay algunos que no les cae bien también, estaba pensando. Rafa Nadal, hay algún sector al que tampoco le cae muy bien. Sí, sobre todo cuando dice que la bandera de España... Correcto. Es la bandera de todos. Es la bandera de todos. Y tiene razón el tenista mallorquín. No puedo terminar la entrevista sin preguntarte por el club referente en el municipio de Murcia a nivel deportivo, que es el Real Murcia, en el que están ocurriendo cosas, parece de nuevo que hay movimientos en el Consejo de Administración y que un empresario como Enrique Roca querría entrar no solo de una manera potente a presidir el club, sino que pondría hasta 1 millón de euros. ¿Qué noticias tenéis en el ayuntamiento de todo esto? Pues tengo que decir que ayer precisamente hablé con Francisco Tornel, lo felicité por la impresión que dio al estadio el otro día de seguridad y de bien hechas las cosas en el protocolo de su público en el campo, que es una cosa que hay que resaltarla, Sí. que además creo que debido a la transmisión, incluso a nivel nacional se habla de lo bien que lo hizo el Real Murcia en ese sentido. Felicitarlo por el resultado porque para ellos es extraordinario, le significa un balón de oxígeno en esta fase importante. Y ganarle al líder. No, por eso te digo, remontando. para mí seguramente el resultado más lógico hubiera sido un empate, pero creo que le hacía mucha más falta. Los otros eran, como tú bien dices, eran los líderes, al que le hacía falta los 3 puntos era al Real Murcia, y lo tengo clarísimo. Y lo que tú dices de Enrique Roca sería fantástico. Enrique Roca es una persona joven que quiere el Real Murcia, porque he hablado con él, porque ya ha dado un primer paso importante en el tema del estadio. Y si se consolida esa situación, yo creo que ahora mismo tiene un equipo dentro del Consejo de Administración que está haciendo las cosas, creo que con bastante criterio. Y yo creo que lo puedo decir sabiendo lo que digo, porque yo desde que llegué a mi cargo hace 5 años, he vivido Jesús Samper, Guillermo Martínez Abarca, Raúl Moro, Víctor Gálvez, Mauricio de la Vega. O sea, Mauricio, has hecho un máster en... He hecho un máster. Para no saber mucho de fútbol... En torear, para que lo tuyo sea el baloncesto, y hemos pasado has toreado bastante. De Falcon Cresa la Huertana a estabilidad absoluta. Episodios plácidos. Yo creo que esa es la lectura más importante. Yo creo que se están haciendo las cosas con los pies en el suelo, que al final es lo más importante. Yo ayer oí incluso en medios de comunicación diciendo al presidente que si se tenían que gastar un dinero en reforzar el equipo de cara a la segunda fase. Lo va a tener que hacer si quiere subir a la segunda de Pro. Le faltan 4 fichajes mínimo, sin duda, entre ellos un portero y un lateral derecho. Bueno, yo a tanto no llego. Bueno, portero... nos quedamos en el alero y el escolta. Sí, no, a mí me gusta mucho el fútbol. Yo de pequeño he visto mucho al Tenerife y he visto mucho al Real ¿Qué te parecen, Murcia, por cierto? Han llegado fichajes al equipo del Real Murcia Baloncesto que va a jugar el viernes en Palma ante el San Agustín. Para esa categoría, dos buenos jugadores, sin duda. Dos jugadores que en teoría deben mejorar muy mucho lo que tenían con respecto a Lozoya y a Mortensen. No que eran malos jugadores, ni mucho menos, pero que no estaban dando el nivel que se les pedía. Y se sigue demostrando que en la ciudad de Murcia hay sitio para todos. Sí, hombre, yo creo que sí. Hay gente que sigue empeñada en negar la mayor.
pero ya sabemos, es lo que hemos comentado antes, que a todos, que la envidia es deporte nacional, sí. Que ya sabemos dónde vamos. A mí me encanta que el UCAM ahora mismo esté en la situación en la que está holgadamente y que si incluso hace bien sus ¿Se meterá en la Copa? Se podría meter hasta en la Copa. Sería para mí importantísimo. Y que tengamos otro equipo en esa segunda categoría, que es la LEP Oro, y que pelee por lo más alto que pueda, yo creo que eso nos demuestra más, que incluso dando la posibilidad de dar salida a la gente de Murcia que juega baloncesto. Hombre, hoy hay 3 murcianos en ese primer equipo. Yo espero que en el día de mañana los haya mucho más, porque además creo mucho más en el jugador nacional que en los jugadores extranjeros y comunitarios. Y porque alguno está llamando a la puerta de la ACB. Sí, y sí, es así, hay sí. que valorar lo nuestro. Sin Felipe, ¿qué tal con el Cardenal Mendoza? ¿Cómo están las relaciones con la Glorieta y los Jerónimos en este momento? Bueno, bien, hombre, bien. Don José Luis, además lo he visto en los medios de comunicación, de salud está bien, con lo cual me alegro. Le vemos en forma, me alegro mucho. Ya saben que hay alguna cosa que nos han solicitado en los últimos días con respecto a la condomina, que no son los momentos ahora para estar en eso, que tenemos otras prioridades, como tenemos otras prioridades en otros sinfín de cosas, que hay otras prioridades en este momento que hay que... pero que en el momento en que nos estabilicemos, pues seguramente será el momento de hablar del futuro, pero yo creo que las relaciones ahora mismo son francamente buenas. Hay más tranquilidad que antaño, nos alegramos de eso también. Yo creo que si todos ponemos un poco de sentido común, yo creo que es mucho más fácil. Pues Felipe, gracias como siempre por venir. Feliz Navidad a ti y a todo el equipo de la Concejalía de Deportes y Salud del Ayuntamiento de Murcia. Y yo a todos vosotros y a todos los espectadores que nos ven y que nos oyen, de desearles a todos unas felices fiestas, que sean responsables, por favor, que mantengamos las ideas claras y feliz Navidad para todos. Gracias por dar la cara, como siempre. Felipe Coello, hablando alto, claro y sin tapujos, aquí en Voces del Deporte.